Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Muy buenas noches, hermanas. O muy buenas tardes, hermanas. Siempre me mandan a predicar de noche, entonces me han cambiado el horario, pues. Muy buenas tardes, hermanas. Muy buenas tardes, hermanas. Paz y bien, bienvenidas a esta jornada de sanación. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, nuestros hermanos de la comunidad de jóvenes. Pero por ahí también he visto otras comunidades de adultos que nos están apoyando en el servicio de este día para poder traer a sus corazones la palabra del Señor. Mi nombre es Israel y una inmensa alegría poder servirles en este día de sanación interior. Y de pronto a veces lo contradictorio es que un hombre predique sanación en una jornada de sanación solo para mujeres. A lo mejor haga ahí la necesidad en nuestros corazones de sanarnos con los hombres. Vamos a utilizar este texto de Marcos 5:21 para desarrollar una reflexión que se llama Jesús y la dignidad de la mujer. Y antes de empezar a leer este texto, te pido por un instante, cierra un momento tus ojos. Y vamos a pedirle a la bendita Madre de Dios, a nuestra bendita Madre, a María de Nazaret, que ruegue porque en esta noche o en esta tarde nuestros corazones se dispongan a abrirse a la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios nos penetre, nos fecunde, que la palabra de Dios no encuentre obstáculo ni resistencia en nosotros, para que con total disposición en el alma podamos dejarnos interpelar por las Sagradas Escrituras. Y pues, como dice, no nos sanaron, Señor, ni ungüentos ni cataplasmos, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Que sea tu palabra la que nos cure en esta tarde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de los Andes, Santa Clara de Asís, Santa Gema, Santa Catalina de Siena, Santa Rita de Casia, Santa Elena, Santa Mónica. Y pedimos en esta hora a todas las santas del cielo que intercedan para que nuestros corazones necesitados de amor se encuentren con el amante de nuestra alma, Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empezamos con un fortísimo aplauso a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues bien, Jesús y la dignidad de la mujer, Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice la Escritura: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a orilla del mar. Llega uno
de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho, entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomándola de la mano a la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Es palabra del Señor. Pues bien, Jesús ha venido al mundo para salvarnos. Amén. El Evangelio nos dice que tanto amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para salvarnos y no para condenarnos. Y solamente aquel que ha venido para salvarnos, Él y solamente Él, puede sanar y restaurar nuestra dignidad. Amén.
Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha, solo Jesús puede sanar y restaurar tu dignidad. Una vez más, por favor, díselo. El año pasado, no sé si ustedes saben, nosotros siempre hacemos jornada primero para mujeres, luego para varones y terminamos en un retiro matrimonial para parejas, enamorados, etc. Y el lema con el que desarrollamos la jornada de sanación para varones el año pasado era una expresión escriturística en donde decíamos que la jornada se llamamos a ser cabeza y no cola. Uno de los mensajes que recibí con respecto a este tema me escribió una mujer diciéndome que enfatizara y que pusiera muy en claro que no solamente los hombres están llamados a ser cabeza y no cola, sino también las mujeres. Yo le pregunté a la mujer de pronto si es que en la expresión de la publicidad que nosotros sacábamos, ella había interpretado como que dentro del mensaje que habíamos desarrollado había alguna expresión machista. Y de pronto la mujer, después de haber discutido un poco con ella, pensaba que nosotros en esa jornada lo que íbamos a alimentar era el machismo en el corazón de los hermanos a los que íbamos a servir. Yo me quedé con la inquietud de la actitud de esta mujer porque hablamos de una mujer de iglesia, de una mujer que participa en un grupo de oración, de una mujer que está en una comunidad y por lo que yo tengo entendido tiene servicio en la iglesia. Y me quedé sorprendido porque detrás de la actitud de esta hermana podía haber una herida que le había ocasionado el machismo, pero no solamente el machismo, sino también su feminismo. Y escucha bien esto. Ambas posturas, el machismo, en donde como punto de partida es que el hombre se crea superior a la mujer, es contrario al Evangelio. Pero también el feminismo es contrario al Evangelio, en donde se postula o se trata de luchar para que las mujeres de pronto se muestren en su superioridad, se empoderen y que muestren una cierta competitividad un poco neurótica con el hombre. Ambas posturas, escucha bien, dañan el corazón de la mujer. No solamente el machismo, sino el feminismo. Y esto te lo digo por una razón. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo del 26 al 28, nos enseña y nos señala de que no debemos tener este tipo de actitud en donde separamos a los unos de los otros. Gálatas capítulo 3, en el versículo 26, dice la Escritura: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y el apóstol va a ir más profunda, explicar esta cuestión de manera más profunda. Va a decir: los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Mantener una postura machista dentro de la iglesia, mantener una postura feminista dentro de la iglesia es contrario al Evangelio de Dios, en donde, según la enseñanza del apóstol, iluminado por el Espíritu, dice que ya no hay diferencia entre judíos y griegos, ya no hay diferencia entre libres y esclavos, y tampoco hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, repito, detrás de la actitud de esta hermana, de pronto se puede ver la herida que el machismo le puede haber dejado a muchas mujeres, pero también la herida que el feminismo
le está dejando a muchas mujeres. Ambas posturas son contrarias al Evangelio de Dios y ambas posturas impiden que tú seas recuperada en tu dignidad de persona humana, que tú te sanes en tu dignidad de mujer. Amén. Cuando nosotros hablamos de dignidad, nos referimos al respeto, al honor, al merecimiento del buen trato que a alguien se le debe. Es decir, tú en tu condición de mujer mereces honor, mereces un buen trato, un trato digno, un trato respetuoso en tu condición de mujer. Y eso es dignidad. La palabra de Dios, que es consciente de esta realidad en la iglesia primitiva, nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura: de igual manera vosotros maridos, el apóstol Pedro, en su condición de hombre casado y en conocimiento de la experiencia propia de la vida conyugal, él está exhortando a toda la iglesia. Y en esta exhortación a todos los maridos dice lo siguiente: de igual manera vosotros maridos en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándole honor como coherederas que son también en la vida de la gracia. Y la exhortación que el apóstol hace y que la iglesia hace a todos los hombres es que le tributen a la mujer honor como coherederas de Cristo. Amén. Es decir, hay un llamamiento a recuperar la dignidad de la mujer, hay un llamamiento a defender la dignidad de la mujer y hay un llamamiento a sanar la dignidad de la mujer. Amén. Y este texto de pronto es importante analizarlo en su contexto porque va dirigida a la situación intrafamiliar, a lo que pasa en el ambiente familiar, en el ambiente conyugal, porque es importante, hermanas, que entendamos que en este contexto en donde se maltrata a la mujer, la sociedad en la que vivimos, en donde le ha pasado lamentablemente un par de semanas una desgracia a una joven que estaba luchando por recuperarse y por su vida, que ha sido atentada, prendida con fuego, y tantas otras, que de pronto una que ha sido acuchillada la semana pasada, nada más. Esto nos muestra algo de que hay una necesidad de educar al hombre, y hay una necesidad de educar al hombre en el trato con la mujer. Pero escucha bien, porque esto es importante y probablemente no estés tú de acuerdo conmigo. Mujer, el punto de partida siempre hay que verlo desde el hogar. Y muchas veces son las madres las que no educan bien a sus hijos para tratar bien a las mujeres. Te pongo un ejemplo, para que no te la agarres conmigo. Sí. Y había alguien que iba a lanzar un zapato, entonces la advertencia. Yo la vez pasada corregí a una señora que a su hijito de 30 y pico de años le dice: hijito querido, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y a sus hijas mujeres le dice: oye, llévale esto a tu hermano, atiende a tu hermano. ¿Qué está fomentando la señora? Una diferencia, ¿cierto? ¿Y cuántas madres acá hacen lo mismo? Que con la hija mujer, claro, ella sí tiene que limpiar, ella sí tiene que lavar, pero el varón no. ¿Cuántas madres hacen eso? Ese es un ejemplo. Te pongo otro ejemplo. En lo personal, yo viví en un hogar donde hubo mucho maltrato. Mi padre maltrató física y verbalmente a mi madre y a cada uno de nosotros. Pero escúchame bien esto. Con quien yo estuve más resentido no fue con mi padre, sino con mi madre. Porque yo le dije a mi madre: ¿por qué no lo dejaste? Yo a mi madre siempre fue mi reclamo. Siempre fue mi reclamo. ¿Por qué no tuviste el valor de sacarnos de la casa? ¿Por qué no tuviste el valor? Y fue un resentimiento que creció por años y que el Señor me tuvo que sanar. A mí me hirió más esa actitud
de dejadez, de quizás de no enfrentar la situación. Y escucha bien, lamentablemente el hombre que maltrata a la mujer, y lo ve toda la familia, cuando la mujer permite ese maltrato, verbal o físico, está siendo cómplice de educar a familias con ese corte. Te pongo otro ejemplo. Una mujer se enteró que su marido le sacó la vuelta, entonces esta mujer tiene 4 hijos, una mujer. Dos de los varones que llegué a escuchar dijeron, es que mi mamá es antipática. Está bien que mi padre le haya sacado la vuelta, se debe haber cansado de ella. Mira cómo pensaban los varones. Pero cuando le pregunté a la mujer, a la chica, a la hija, ella me dijo, es que yo entiendo a mi papá porque mi mamá en verdad a veces es desesperante. Y el ejemplo de la madre y el ejemplo del padre ya están posicionando una idea, que es normal el adulterio, que es normal la infidelidad. La vez pasada corregía a un amigo mío que en un momento de compartir con otros hermanos de comunidad vi que agarraba a su hija y la jaloneaba. Entonces yo le dije a la mamá, ¿usted por qué permite que su esposo le jalonee a su hija? No es que le está corrigiendo, no, los llamé a los dos y le expliqué, lo que tú le estás enseñando a tu hija es a dejarse pegar por un hombre. Lo que tú le estás enseñando a tu hija es que un hombre que dice que te ama te puede jalar, te puede maltratar y no hay problema porque te ama. Lo que pasa es que lo has desesperado. Entonces tienes que comprender que lo has desesperado. Entonces cuando a tu hija te venga, papá, mi marido me ha pegado, pero no importa, yo sé que él me ama. Entonces lo va a ver normal. Y la madre que no corrige eso está siendo cómplice. Entonces, por eso decía que hay una necesidad, que es lo que aprecia el apóstol, en que se sane la dignidad de la mujer, se recupere la dignidad de la mujer. ¿Amén? Amén. Y es en ese sentido que tenemos que partir por algo del respeto que tú misma te tienes que exigir a ti, del honor que tú tienes que exigirte a ti. Amén. Del buen trato que tú te tienes que dar a ti. Amén. Amén. Es importante esta situación porque vivimos en una sociedad en donde hay mucho maltrato y en donde se tiene que predicar esta cuestión como lo está haciendo el apóstol Pedro en su época. Esto de pronto es el sustrato de la sociedad en la que estamos viviendo, en donde hay una urgencia por ayudar a que la mujer se sane en su dignidad. ¿Amén? Amén. Por eso, por favor, dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha, solo Jesús puede sanar y restaurar tu dignidad. Una vez más, díselo, por favor. Una vez más, por favor. Ahora escúchame bien. En más de una oportunidad, a mí me ha tocado orar por mujeres en donde tienen enamorados emocionalmente inestables que la terminan 1, que la terminan 2, que la terminan 3, que la terminan 4 y que la terminan 5. ¿Conocen ustedes hombres así? Y muchas veces la actitud de la mujer es ir detrás del hombre, es esperar al hombre. Y en más de una oportunidad yo he dicho a muchas de ellas, ¿pero por qué no lo cortas? ¿Pero por qué no lo cortas? Porque esa actitud, les suelo decir a algunas, lo único que va a provocar es que él mantenga esa situación. Te termina cuando quiere, te pide tiempo cuando quiere y regresa contigo cuando quiere. Pero no importa lo que tú sientes, no importa cómo tú te sientas. Por eso es importante recuperar la dignidad de la mujer. Porque hay muchas que caen en esa situación y detrás de esa mujer que tiene la dignidad por los suelos hay una madre o hay una futura madre. Detrás de una mujer que tiene una dignidad así destruida hay una mujer que va a formar un hogar. Hay una mujer que de pronto puede educar a sus hijos en ese mismo contexto. Por eso, hermana, y esto es importantísimo, piensa tú cómo cuidas tu dignidad de mujer. Piensa tú cómo dejas que te traten. Piensa tú
¿Cómo dejas que te hablen? Un día en una jornada se me acerca un tipo, entonces se me acerca la chica con su enamorado. Entonces me dice, hermano, te presento a mi novio. Oh, ¿cómo está, hermano? ¿Qué tal? Y la mujer, pues, me estaba compartiendo que tenía un par de inquietudes. Y el tipo, hermano, quiero hacerle una pregunta. A ver, dígame, yo soy un hombre orante. Ah, qué bueno. Yo voy a misa todos los días. Ah, qué bueno. Pero a veces, hermano, no sé qué hacer con ella porque ella es así, 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 así. Y comenzó a criticármela. Yo agarré a la hermanita y le di un abrazo solidario y le dije, ¿qué haces con este idiota? Y el hombre me quedó mirando como diciendo, no me esperaba esa reacción. Y yo le dije a la hermanita, porque si esta persona en este tiempo de enamoramiento y noviazgo solamente ve defectos en ti y quiere que cambies para que tú te acomodes a él, vas a sufrir en el matrimonio. Tú sabes, la chica nunca más volvió a ir a un evento. ¿Y por qué crees? La verdad te hace libre, pues. La verdad te hace libre. Pero otra cosa es que te guste. Porque hay gente que grita, quiero ser libre, pero en verdad no quiere vivir en libertad. Había un lorito, ¿no? Eso se me viene a la mente una historia. Hay un lorito que una señora se va de viaje y se lo deja a su vecino, ¿no? Entonces le dice la viejita, le dice, señor, cuídeme a mi lorito que va a estar de viaje una semana. No se preocupe, señora, yo lo voy a cuidar. Entonces el primer día lo tiene al loro y el loro lo queda mirando y comienza a gritar el loro, ¡libertad, libertad, libertad, libertad! Entonces el hombre se conmovió. Al día siguiente ve al loro con una pancarta diciendo, ¡libertad, libertad, libertad! Y el hombre se conmovió y al tercer día el loro agarra su taza y la comienza a golpear contra la reja, ¡libertad, libertad! Entonces el hombre se conmovió del pobre lorito, le abrió la reja y el loro se quedó dentro de la jaula. Hay mucha gente que dice que quiere ser libre, pero cuando Cristo les da la oportunidad, quieren regresar a Egipto por sus papas, por su cebolla, al látigo de su maltratador. ¿Amén? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Seguro? ¿Seguro? Hay algunas que le está doliendo. ¡Ánimo, hermana! Es jornada de sanación. Pero que esto es importante, te digo porque a mí como predicador me toca orar por la recuperación de la dignidad de muchas mujeres. Pero la verdad es, y te abro mi corazón, que hay algunas que no la quieren recuperar. Hay algunas que no quieren recuperar su independencia. Hay algunas que no quieren depender exclusivamente de Dios. Hay algunas que tienen un corazón dividido entre el amor de un hombre y el amor de Dios. Cuando a mí alguien me pregunta algo sobre mi relación con mi esposa, yo digo, yo a mi mujer la amo con todo mi corazón. Yo amo mucho a mi hijo, pero a Dios lo adoro. A Dios lo adoro. Y si puedo amar intensamente a mi mujer, es porque adoro profundamente a mi Dios. Y yo no voy a cambiar a mi Dios por alguien o por algo. Y el problema es, ¿a quién le pertenece tu corazón? Un día hablaba por teléfono con una chica que estaba atravesando crisis con su enamorado y yo le decía, si tú ya le has dicho a tu enamorado que tienes miedo a que te deje, ya perdiste. Ya has perdido, porque te estás humillando, estás rebajando tu dignidad de persona. Entonces, es en ese sentido, te digo, a mí como responsable de comunidades, yo, hermanas, he tenido que corregir a varones en grupos de oración porque son machistas. Por eso el texto que te leí de Gálatas, hombres y mujeres iguales. He tenido que decirle, hermano, ¿por qué no dejas servir a esta hermana? No, es que la hermana que no va a poder y que esto y que el otro. Hermano, ¿por qué la limitas? ¿Por qué no le das la oportunidad? Y le pregunté un día a alguien, hermano, ¿y por qué no dejas que prediquen estas hermanas? No, porque esto y que lo otro, que ellas no tienen fuerza. Entonces hay muchos hombres con actitud machista también dentro de la iglesia que necesitan recuperar su dignidad. Una persona que es machista o feminista tiene herida su dignidad. Tiene herida su dignidad, porque si no puedes ver a la mujer con una mirada transparente, con una entraña de misericordia, si no puedes ver a la mujer o a un hombre de esa misma situación, entonces tienes un problema tú que sanar, no los demás.
Y en la iglesia hay muchas de estas situaciones. Mujeres que pueden tener años en grupos de oración, mujeres que pueden tener tiempo en grupos de oración, pero aún su dignidad no ha sido recuperada. Aún no ha sido recuperada. Yo la vez pasada estábamos haciendo una coordinación en un evento y un hermano le contesta mal por teléfono a una hermana de la comunidad, y como yo estaba en el carro, se escuchaba que le estaba hasta levantando la voz. Yo paré el carro, me cuadré, le dije dame el teléfono, y al hermano le he metido una cuadrada, le he tenido que meter una cuadrada. Le dije háblame a mí así, como le has hablado a ella. No, hermano, háblame a mí así, como le has hablado a ella. Y yo le digo, la hermana no tendrá a sus hermanos acá en Lima, pero me tiene a mí. Y el punto es, pues hay que sumar, ¿no? Los que predicamos para que se sane la dignidad de la mujer, y ustedes que busquen a Cristo, porque Él y solo Él les puede sanar y recuperar su dignidad. ¿Amén? Amén. En el Código de Israel, en los pueblos del antiguo Oriente Medio, la condición de la mujer no era buena. La condición de la mujer de pronto era igual a la de un menor de edad o la de un esclavo. No tenía muchos derechos. Y es en ese sentido que solamente el valor que se le veía a la mujer tenía que ver en relación a su relación con el hombre, como esposa o como madre. Ese era el valor que se llegaba a ver solamente en la mujer. Su influencia entonces solamente se ligaba al rol de la maternidad. El pueblo de Israel, específicamente, que se distingue de los demás pueblos por su fe en el Dios creador, ve al hombre y a la mujer poseedores de una misma dignidad. ¿Amén? Sin embargo, escucha bien, la verdadera situación de la mujer solo fue revelada con la venida de Cristo. Cristo viene a recuperarlas, viene a sanarlas, viene a levantarlas en su dignidad humillada. Amén. Esto es importantísimo. La conducta, los gestos de Jesús con referencia a la mujer, con respecto a la mujer en su época, una época marcada por un machismo muy fuerte, esos gestos de Jesús son muy significativos, muy significativos. Por ejemplo, Jesucristo habla libremente con ellas. A ti en esta época esto no te escandaliza, porque en la época del Señor esto no era común, no era normal. Ver una mujer hablando sola con un varón. En Juan capítulo 4, en el versículo 27, cuando Jesucristo está hablando con la samaritana en el pozo de Jacob, llegan sus discípulos y le preguntan, ¿qué haces hablando con esta? Ellos se asombran, Juan 4, 27. Ellos se asombran porque Jesucristo está dialogando con la samaritana y le preguntan, ¿qué haces hablando con esta? Y Jesucristo de pronto se presenta en ese pasaje como aquel que está dispuesto a conversar contigo, como aquel que está dispuesto a escucharte, como aquel a quien tú le puedes contar las inquietudes de tu alma. Amén. También Jesucristo tuvo gestos muy singulares de misericordia con mujeres que habían caído en pecados sexuales. Es decir, por ejemplo, se deja tocar por una mujer que probablemente se prostituía. Esto está en Lucas capítulo 7, en el versículo 36 al 50, en donde Simeón el fariseo le dice al Señor, si este fuera un profeta, o en su interior piensa, si este fuera un profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Es decir, a este hombre le sorprendió a Jesús, le sorprendió la actitud o el gesto de Jesús que se dejara tocar por esta mujer. Pero también en Juan capítulo 8, en el versículo 11, cuando traen a una mujer que había caído en adulterio, Jesucristo no la condena, sino que le muestra misericordia. Amén. Esos gestos son muy significativos,
son muy significativos ante la actitud o el pensamiento machista de los discípulos, ante la actitud o el pensamiento machista de Simón el fariseo, ante la actitud o el pensamiento machista de los hombres fariseos legistas que llevaron a la mujer adúltera para que fuera apedreada. Jesucristo reacciona de otra manera, con una actitud de acogida, porque el Señor ha venido a salvar, no a condenarnos. Amén. Amén. Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha: Jesús ha venido a salvarte, no a condenarte. Una vez más, díselo por favor. Pues bien, las Escrituras nos muestran a Jesucristo también realizando milagros, curando y liberando a mujeres que tenían algún tipo de mal o padecían de alguna opresión demoníaca. Como por ejemplo en Lucas capítulo 13, en el versículo 12, ahí Jesucristo dice, cuando el superior de la sinagoga le dice a la gente: ¿por qué no vienen otro día que Cristo les sane y no solamente en sábado? Y él le dice: ¿acaso esta hija de Abraham no merecía ser liberada de esta atadura? Pues bien, Jesucristo se presenta también como aquel que está pendiente no solamente de tu salud espiritual, sino también física, sino también psicológica. Amén. Amén. En Lucas capítulo 8, versículos del 1 hacia adelante, Jesús incorpora a las mujeres a ese grupo de personas más cercanas a Él. Lucas 8, del 1 al 3. Jesús incorpora a las mujeres a ese grupo de personas que le eran más cercanas, más íntimas. Es más, las Escrituras nos muestran que Jesucristo tenía una amistad profunda con dos mujeres. Una de ellas es Marta y la otra de ellas es María, ambas hermanos de Lázaro. Y Jesucristo les tenía profundo cariño a estos hermanos y profunda confianza para dialogar con ellos. Amén. Es más, Jesucristo en algún momento va a poner a una mujer como ejemplo de virtud espiritual. Escucha bien, en Lucas 21:3 Jesucristo se para en el templo y dice: miren atentamente cuando la gente está depositando su ofrenda en el templo, y en eso llega una viuda pobre que echa lo único que tenía para vivir y el Señor la pone como ejemplo. Amén. Entonces, esto es importantísimo. Estos gestos de Jesucristo son valiosos. El Señor eligió como primero, como testigos de su resurrección, a las mujeres. Y a una de ellas en especial, a una de la que curó de 7 demonios. ¿Cómo se llama? María de Magdala, ¿cierto? Entonces las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección del Señor. Un día escuché un chiste que fue bastante bueno, lo cuento, ojalá que no te ofendas, que decía: ¿por qué el Señor escogió a las mujeres y no a los hombres como primeros testigos de la resurrección? Y por ahí un amigo dijo: es que las mujeres no se pueden guardar un secreto, lo tienen que compartir. Entonces por eso es que el Señor dice que las eligió como primeras testigos. Pero es un chiste que, bueno, da un poco de gracia, ojalá que no te ofendas, hermana. Pero de pronto fue una mujer la primera en ser enviada a anunciar la resurrección del Señor, María de Magdala. Pero no solamente eso, sino que también fue una mujer que evangelizó a todo un pueblo. ¿Quién fue? La samaritana del pozo de Jacob. ¿La de los cuántos maridos? Uy, no saben sumar. ¿Cuántos maridos tenía? 6. 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. ¿Cuánto suma? Muy bien. Entonces el Señor muestra que también las mujeres están llamadas a anunciar el Evangelio. También las mujeres están llamadas a proclamar la buena nueva de Dios. Amén. Entonces, hermanas, ¿qué nos muestra esto? Que el Evangelio de Jesús representa la carta fundamental de la dignidad de las mujeres. El Evangelio de Cristo representa la carta fundamental de la dignidad de las mujeres.
Y no hay que olvidar que ante todo es preciso recordar que Dios, como va a decir Gálatas 4:4, mandó a su Hijo al mundo nacido de mujer. Amén. Gálatas 4:4. Dios mandó a su Hijo al mundo nacido de mujer. Estos gestos de Jesús tienen un profundo significado: la restauración de la dignidad de la mujer. Amén.